tres elementos. Yo no sé si usted ve el título en el Face, en realidad, y voy a ir rápido, se me fue la hora, el título completo no lo quise poner porque iba a dar pie a más o menos cuál era la idea, pero el título completo es los tres elementos esenciales para el fuego. Tres elementos esenciales para el fuego. No se me distraiga, trate de prestar la mayor atención a cada palabra, porque yo estoy convencido que de una y otra manera el Espíritu Santo le va a hablar, la palabra le va a hablar. En algún momento hay una palabra más para usted. Según la Wikipedia, para que un fuego pueda iniciarse y continuar ardiendo. Por supuesto, esto habla de un fuego natural, ya vaya aplicándolo al fuego espiritual. ¿Está conmigo o no? Hola. Ya vamos a ver que es aplicable lo que dice Wikipedia para que un fuego natural pueda iniciarse y mantenerse en el tiempo. Hay tres elementos que son necesarios, que tienen que estar presentes manteniendo entre sí una adecuada proporción. ¿Está conmigo? Es decir, para que un fuego pueda iniciarse y pueda mantenerse en el tiempo, hay tres elementos que son esenciales y que tienen que estar entre sí en ese fuego con una adecuada proporción. Cada uno una adecuada proporción para que el fuego pueda iniciarse y pueda mantenerse. ¿Está conmigo? Uno de ellos es el combustible, es decir, en qué ese fuego puede arder. Hola. Número dos es el oxígeno, el aire, el oxígeno. Sin ello no va a haber fuego. Y número tres es calor. ¿Está bien? Son tres elementos que tienen que estar para que un fuego pueda iniciarse y para que pueda mantenerse. Si alguno de los tres, combustible, calor, oxígeno, no está, no se inicia ningún fuego. Y si alguno de los tres después falta, ese fuego que se inició se me va a apagar. ¿Me está siguiendo o no? Por supuesto, yo ya estoy pensando en el fuego del Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice las Escrituras que respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, está hablando de Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas palabras están en los 4 evangelios y aún en el libro de los Hechos. Juan el Bautista, él era quien bautizaba en agua. El bautismo en agua que practicaba Juan, aquellos que venían al Jordán a bautizarse, era para arrepentimiento. Es decir, la gente que venía, ellos querían salir de sus pecados, se arrepentían de sus pecados, y Juan les bautizaba en agua. ¿Está bien o no? Hola. Sígame, porque esto tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo y con el bautismo en el Espíritu Santo. Aplica igual. Dice Juan: yo bautizo en agua para arrepentimiento, los sumerjo en el río Jordán, salen de allí y sus pecados, por confesión de pecados, son perdonados y se meten en el agua. Y Juan era quien lo bautizaba. Y dice: pero viene uno tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, no un toque, no un soplido, no un fuego, no un sentir, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego aplica lo que Juan hacía. En vez de Juan es Jesucristo mismo quien agarra a una persona dispuesta. Como iban al Jordán, nadie les obligaba, dispuesta, que quiere el bautismo en el Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo agarra esa vida y la sumerge en el río de su Espíritu. Eso es bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Hola. Bien. Es una experiencia, una vivencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esa experiencia, esa vivencia es la que hace que
que la persona de Jesucristo obviamente me bautice en el Espíritu Santo y mi vida sea cambiada, modificada, cualquier vida, alterada, empoderada, transformada en una manera sobrenatural para hacer la voluntad del Padre. Hola, no es para otra cosa. Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego si querés, si lo buscas, lo necesitamos. El profeta decía que no es con ejército ni con hombres, sino con un Santo Espíritu, dice el Señor. En la obra del Espíritu Santo, el bautismo, el poder del Espíritu, primero nosotros para hacer la voluntad del Padre. Hay cosas que no vas a poder vencer, vas a luchar toda tu vida para vencer, pero si sos bautizado y tenés el poder y la unción del Espíritu Santo, el dunamis de Dios, el poder del cielo sobre tu vida, no hay cadena, no hay diablo, no hay pecado, no hay nada que te detenga. Bueno, y con ello puede venir la manifestación de los dones del Espíritu, dones de comunicación, de revelación o de poder, de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento del Espíritu, de comunicación, lengua, interpretación de lengua, profecía, de poder, sanidad, milagros, palabra de fe. Eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de alguien. Ahora, para hacer la voluntad del Padre. Qué lindo que es esto. Los tres elementos, vuelvo al título y a lo que Dios puso en mi corazón, para iniciar y mantener el fuego en el tiempo. En mucho se inicia, en poco se mantiene y en muy poquito se acrecienta. Todo gran fuego comienza por un pequeño fuego. Hola. Todo gran fuego comienza por un pequeño fuego. Es decir, que es muy importante que se inicie el fuego, pero es más importante que se mantenga el fuego y es mucho más importante que se acreciente el fuego del Espíritu en mi vida. Hola. Para iniciar y mantener el fuego, combustible, oxígeno y calor. El combustible es cualquier elemento, un pedazo de tela, qué sé yo, plástico, goma, madera, por supuesto, carbón, lo que fuera, papel, cartón, un pedazo de madera de quebracho colorado, de un algarrobo maravilloso o una sencilla y poca vistosa zarza que esté dispuesta a arder por el fuego de Dios. Es decir, lo que menos importa es qué tipo de combustible es. Lo que sí importa es que sea un combustible lo suficientemente deseoso que pueda arder por el fuego del Espíritu Santo. Hola. Lo que importa es que ese combustible, la vida de esa persona, quien sea, tenga la sed necesaria, el hambre necesario para que el fuego de Dios pueda arder en su vida, mantenerse y expandirse para su gloria. El calor, obviamente, es lo que se necesita para que ese combustible pueda arder, y ese combustible tiene que estar el suficiente tiempo para que el calor haga efecto, y el calor tiene que estar lo suficiente sobre ese combustible para que pueda comenzar a arder. ¿Me está siguiendo? No se distraiga, por favor, atrás y adelante. Hay calor, hay combustible, pero el combustible necesita muchas veces mucho tiempo pasar bajo el calor para que un día pueda arder. Y el calor necesita que ese combustible esté ahí dispuesto lo suficiente hasta que pueda comenzar a arder. Y el oxígeno, imprescindible para que está el combustible, está el calor, pero pueda comenzar a arder. Bueno, ¿se acuerda cuando hacía asado? Allí pone no sé, leños finitos, un poquito de leño lo prepara, ¿no? Parece un toro sentado, compró medio kilo de falda
hizo, ¿no? Preparó toda una como que va a decir un costilla y medio kilito, no importa, bienvenido sea. Pero ahí ponen leña finita, un poquito más gruesa, otra más gruesa, y todo parece que va a ser un fuego de aquello, y larga, y claro, puso tanto que no entra oxígeno. ¿Le ha pasado o no? Hola. Y empieza. Y agarra la parita. Y la tapa de la olla. Y le doy, y sale llorando de ahí. ¿Sí o no? Sí, yo, esta semana que hicimos un asadito, Pablo sacó una foto. Ah, no, perdón. Se equivocó, vale. La foto que sacó del asado. Combustible, calor, para encender y mantener y acrecentar el fuego del Espíritu de Dios en cualquiera de nuestras vidas. Si alguno de los tres elementos no está, olvídese. Si alguno de los tres elementos no está en la proporción necesaria, tampoco va a haber fuego, tampoco se va a mantener y menos se va a acrecentar. Tres elementos necesarios. Preste atención, mucha, para que un fuego no encienda, o si está encendido, no se apague. No necesitamos enemigo alguno, ni el temido mundo, ni demonio, ni caer en tentaciones, ni infierno. Lo único que alguien necesita es que alguno de los tres elementos, o dos de ellos, o los tres ni hablar, no estén funcionando en la medida que tienen que funcionar para que el fuego pueda arder. Es decir, puede haber calor y oxígeno, pero no hay combustible. Puede haber combustible y oxígeno, pero no hay calor. Puede haber calor y combustible, pero no hay oxígeno. Me estoy explicando. Sin ello, no se enciende el fuego, te limitas y te vas a perder lo que Dios tiene preparado, que sigue diciendo, por lo menos en mi Biblia, que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus planes más altos que mis planes, sus caminos más altos que mis caminos. Te lo vas a perder. Porque eso se alcanza y se logra con el fuego de Dios en tu vida. Ya lo vamos a ver rapidito. ¿Me estás siguiendo hasta acá o no? Combustible es algo donde el calor pueda producir un fuego. El calor es algo que genera, que se tiene que genera el suficiente justamente calor sobre ese combustible, y el oxígeno imprescindible para empezar y mantener el dicho fuego. Hechos capítulo 2, rapidito, verso 1 al 4 nada más. Yo veo allí los tres elementos. Me voy a detener, por supuesto, más en el combustible, más que a nosotros dos. Porque entiendo que el calor sigue vigente, ya vamos a ver qué es el calor, y el oxígeno, el soplo del Espíritu está activo. Creo que lo que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están buscando es combustible, donde poder lo suficientemente predispuesto a permanecer hasta que ese fuego arda. Hola. Hechos 2, verso 1 al 4, ¿está conmigo? Pasaje conocido, y dice el Espíritu Santo que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, oxígeno del cielo, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. La condición, voy rápido, pero présteme atención, es cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, Dios tiene un momento, no fue antes ni después. Dios tiene un momento, un tiempo
donde Él se va a manifestar, donde Él va a cumplir lo que prometió. Anteriormente Jesús, ya lo vamos a ver, le dijo: vayan y esperen la promesa del Padre. ¿Está conmigo, no? Y llegó el día de Pentecostés. Yo no sabía qué día iba a ser. Y dice el Espíritu Santo: cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el tiempo, el momento, estaban en el lugar indicado, en el momento preciso, y entonces el combustible, el calor y el oxígeno hicieron que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Y se repartieron lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar otras lenguas, y se abrió la llave de la iglesia de Jesucristo sobre esta tierra. Hola, hola. Llegó el día, estaban todos, verso 1, unánimes juntos. Esos todos que dice el Espíritu Santo, estaban todos, dice el Espíritu Santo, textos anteriores, ustedes lo saben, eran como 120. ¿Está conmigo o no? Hola. Como 120, diferentes, distintos, divergentes, diversos, desiguales. Pero la Biblia les llama y les ve como todos, provocando o priorizando ellos la disparidad por sobre la unidad. ¿Está conmigo o no? Estoy hablando del combustible ya, Estaban en el lugar correcto. La Biblia les llama que estaban todos unánimes juntos, todos. 120. No eran hermanitos, digo, de carne. No fueron todos al mismo colegio, no eran todos de la misma edad. No todos venían de la misma casta social. Pero la Biblia les llama a todos. Hola. Combustible. Es lo que el Espíritu Santo necesita para volver a arder. Hola. Priorizando la disparidad por sobre la unidad. O la unidad por sobre la disparidad. Venciendo las diferencias por medio de la obediencia. Unánimes, un amimamento, un común acuerdo intencional, consentimiento hacia el mismo propósito. Escuchen esto, no te lo pasé. 1 Corintios 15, 16, por favor, vale. 1 Corintios 15 habla sobre la resurrección, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta un poquito la antesala o otra cara de la misma moneda de la aparición del Cristo resucitado. ¿Está conmigo? Y dice la Biblia, no, 1 Corintios 15, 6, perdón. Después, dice el Espíritu Santo, hablando del Cristo resucitado, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya ven. Así que, antes de Pentecostés, capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús se aparece a los suyos, se aparece a más de 500 hermanos a la vez, con un mensaje que ya vamos a ver. A más de 500. No dice 510, 590, 503, como tampoco dice 120, como 120 Israel. ¿Está conmigo? Pero para que usted me entienda, vamos a poner el número de 500. A 500 hermanos el Señor se le aparece y le da una orden a los 500. Pero la Biblia dice, sígame, por favor, porque usted y yo necesitamos ser combustible. Que cuando llegó el día de Pentecostés había como 120. Es decir, hay 380 hermanos que no fueron. Hermanos, que tuvieron la experiencia que ninguno de nosotros hemos tenido en carne, un encuentro con el Cristo resucitado. Lo hemos tenido espiritualmente, pero yo lo veo. Al Cristo que venció la muerte, el infierno, el pecado, toda enfermedad, todo demonio, ellos lo vieron. Y el Señor se le apareció a ellos y a los 500 la misma orden. Pero cuando llegó el día de Pentecostés había 120. Y la Biblia a los 120 le dice todos. Porque Dios siempre se maneja con el remanente. El 25%
solo estuvieron en Pentecostés. De 500, ponémosle 125 o 25, por la cuarta parte de los creyentes que tuvieron la experiencia de que el Cristo resucitado le dijeron vayan y esperen, no hagan nada hasta que sean investidos del poder de lo alto, esperen en Jerusalén. Ese día, cuando se derramó el Espíritu, había apenas 120. Hola, ¿querés ser combustible? Vas a tener que pelear la unidad, aunque en las iglesias sea la minoría. Vencer las diferencias por sobre la obediencia, aunque los que lo venzan sean la minoría. Pero sobre esa minoría, primero la Biblia del Espíritu Santo me encanta porque dice todos. ¡Wow! Estos son todos. Y sobre eso todo derramó el Espíritu Santo y produjo el avivamiento más grande de la historia que jamás nunca hubo ni va a haber, que hasta el día de hoy sigue afectando. Eso es avivamiento. Un pequeño fuego que se acrecentó y no paró hasta el día de hoy. ¿Me está siguiendo? Yo sé que el Espíritu Santo, yo me desespero para que pueda explicarme y usted pueda atenderme. O atender a lo que Dios está hablando. Porque si quiere ser combustible, créame, el calor del Espíritu está, el oxígeno está, lo que Dios necesita desesperadamente es combustible. Que cuando el calor comienza a afectar, sigue estando. Hola. Ese remanente obediente que le creyeron y esperaban en una palabra. Ahora vamos a ver. En una palabra del Señor fueron los bautizados en el Espíritu Santo. Poneme el Salmo 133 rapidito. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el perfume, el aceite de la santa unción sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, donde están los hermanos juntos y en armonía, donde el cielo le ve como un todo, donde esos hermanos juntos en armonía tuvieron que vencer la espera, la diferencia, el que la mayoría no estaba, pero ellos seguían esperando y confiando en una palabra del Señor Jesucristo. Allí, según la Biblia, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ese envía que está allí en el Salmo 133, allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el hebreo es Isabá. Ese Isabá de envía en el hebreo es decreto, resolución, determinación, decisión, orden y mandato. Dios dice, hay un pueblo, no juntos, unidos. Hola. ¿Usted quiere ir fácil en la unidad? Juntos, podemos estar en muchos lados, unidos, por sobre nuestras diferencias, la obediencia, por una palabra de Jesús, o de Dios, o de la Biblia, de las Escrituras. Allí dice Dios, dice el Salmo, Él envía. Dios dice, veo un pueblo unido, donde mi espíritu desciende sobre ellos, cabeza, barba y la vestidura de Aarón, aceite de la santa unción, penetra hasta los huesos, porque la esencia de aceite de oliva traspasa las vestiduras,
traspasa un culto, te vas mañana al trabajo y sigue el perfume de la santa unción sobre tu vida. No necesitas manifestarte o proclamarte como cristiano. La presencia te acompaña por causa de la unción. Y allí envía Jehová, decreta, firma una resolución en los cielos, salvación y vida eterna. Y todo lo que Él decreta, hasta el infierno tiene que obedecer. Hola, hola, amén, apláudale al Señor. Bendición, ve acá. Una bendición completa, global, física, emocional, espiritual, material. Una bendición completa, así bendice el Señor. ¿Alguien está acá o no? Hermoso que es. Hay una gran y hermosa diferencia y recompensa para todos los que se mantienen en unanimidad, obediencia y espera, aunque la mayoría de los hermanos, los 380, no lo hagan. ¿Alguien dice amén o no? Combustible, esos 120 perseveraban reunidos, orando, obedeciendo, esperando, creyendo. Eran los 120, era el combustible por el cual el Espíritu Santo quería manifestarse. Rapidito, ¿qué hicieron esos 120? ¿Cómo estaba formado ese combustible para que el poder del Espíritu Santo sea derramado? No estamos hablando solo de los apóstoles, ¿está conmigo? Había hombres, mujeres, eran como si, en realidad eran 500, quedaron 120. Por lo menos ese día Pentecostés, y ahí se derramó el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron el avivamiento. ¿Está conmigo? ¿Qué tenían ellos? ¿De qué estaba hecho ese combustible? Actuaron y se movieron. Ese combustible, una de las composiciones de ese combustible era obediencia a una palabra. Hechos 1, 4, 5, por favor, van rapidito. A los 500 es esto, Y estando juntos, se les aparece el Señor, Hechos 1, 4, le mandó que no, mire el mandato, número 1, que no se fueran de Jerusalén, número 2, que esperasen la promesa del Padre, al cual le dijo, oíste de mí, 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho días. 3, simple, sencillo, nada difícil de entender. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No hay que ser muy espiritual y muy inteligente para entender las palabras del Señor. A los 500. Sin embargo, solo 120 estaban cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Está conmigo o no? Obediencia a una palabra clara, específica de parte del Señor. El combustible para arder era una palabra. Porque el calor, para que el combustible arda, el combustible tiene que estar bajo la exposición del calor de la palabra de Dios. Ellos estaban ahí por una palabra. No estaban ahí porque les quedó cómodo, no tenían otra cosa que hacer. Estaban ahí por una palabra. Y cuando uno espera bajo la exposición de la luz y el calor de una palabra de Dios sobre mi vida, créeme que vas a arder. Hola. De hecho, Pedro cuando predica, él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Todo lo que está sucediendo, el fuego que están viendo, el arder de nosotros es por estar bajo la exposición de la palabra. Me estoy explicando, ¿no? Hola. Pregunto, ¿arde tu corazón por una palabra? Los dos caminos de Emaús, cuando Jesús se va de ellos, no se quiere esconder un poquito.
ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Tenés una palabra para la cual como combustible vas y le dices, Señor, acá estoy, esta es tu palabra. Hasta que yo no arda por esa promesa tuya, no me levanto. Voy a seguir muriendo, me voy a seguir secando de mi yo, de mis pensamientos, de mis estructuras mentales, de mi incredulidad, de mis dudas, hasta que el calor de tu espíritu producido por tu palabra pueda arder en mi vida. ¿Tenés una palabra por la cual esperar para que el fuego arda? Hay una promesa tuya, no de las miles que hay en las Escrituras, de las miles una tuya, o dos o tres tuya, con nombre y apellido. Dijo, espera, porque esta promesa es para vos. Y yo como combustible me expongo a la luz de la palabra y no salgo y no me muevo hasta que el calor de su palabra haga un fuego en mí, que soy combustible. Wow. Hechos 10:33 va, y el texto siguiente y el siguiente. Cornelio, un gentil, llama a Pedro. El Espíritu Santo le dice, ve y llama a Pedro que está en Jope, y Pedro te va a predicar el Evangelio. Cornelio, un tipo que hay que sacarse el sombrero, pero no era salvo. Y cuando llega Pedro, el apóstol, el que abrió la iglesia primitiva, dicho sea de paso, Hechos 2, dice Cornelio a Pedro, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Cornelio a Pedro. Ahora pues, todos nosotros, los gentiles, que estaban reunidos en la casa de Cornelio, no son creyentes, no son cristianos, no van a la iglesia, son gentiles. Y le dice Cornelio, has hecho bien en venir. Aquí estamos todos nosotros, eran como 12, según Hechos capítulo 11. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo. ¡Wow! Lo que Dios te ha mandado. Acá estamos. Sin saberlo, estamos haciendo combustible para que el fuego de la palabra que Dios le había mandado a través de Pedro pueda arder. ¿Está conmigo o no? Verso 44 del mismo capítulo, Pedro está predicando. El calor de la palabra ha hallado combustible. Hola. ¿Usted cree que alguno se distrajo? Tenían hambre, sed de todo lo que Dios tiene para decirnos. En este caso te habló de vos, Pedro, pero puede ser de Juan, de Santiago, no me interesa. Lo único que yo sé que es palabra de Dios. Y dice la Biblia en el verso 44 que mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, no le dio tiempo a los adoradores. El Espíritu Santo encontró combustible y fue derramado sobre todo lo que oía en el discurso. Ahora, combustible bajo la exposición de la palabra. ¿Tenés una palabra? ¿Cuánto tienen una palabra suya? ¿Estás bajo esa palabra hasta que el Padre la cumpla en tu vida? Si no tenés palabras, tenés que pedirle una palabra más y estar ahí hasta que Él la cumpla, porque Él no es hombre para mentir, un hijo de hombre para no cumplir. No hay sombra de variación en Él. Lo que Él dice lo va a cumplir. El cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no va a pasar. Tesalonicenses, dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar, dice Pablo, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Tesalónica, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Wow! ¿Alguien dice amén o no? Rapidito, combustible, una palabra, combustible. Hechos 1:14.
Dice, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con otros hermanos. En las otras dos versiones, por favor, vale. Todos, el mismo texto en otra versión, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Otro combustible, o parte de ese combustible, donde se forma el combustible para el derramar del Espíritu, es una palabra, estar a la espera del cumplimiento de esa promesa que puede ser hoy, mañana, no sé, pero en algún momento sobre tu vida y sobre el mío va a ser cuando llegó el día. Hay un día que está escrito para el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. El tema es que vos y yo estemos en el lugar correcto para el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios. No quisiera estar en la conciencia de esos 380 que no estuvieron en Pentecostés. No quisiera estar aquí. ¿Qué oportunidad se perdieron los que no fueron a la campaña del jueves? ¿Qué oportunidad se pierden muchos por no hacer el tiempo, la inversión de estar en un seminario como tenemos en esta casa todos los miércoles, el seminario bíblico? ¿Qué oportunidad viene jueves, viernes, sábado y domingo? Yo no sé si va a haber un derramar, no sé si va a ser el cumplimiento de una palabra sobre tu vida, pero créeme que tenés que estar. Donde sea, acá estoy, Señor. Si no es hoy, será mañana. Si no es acá, será ya, pero acá estoy. Orando en unanimidad, en unidad, perseverando en la oración. La oración llega donde nosotros no podemos llegar y hace lo que nosotros no podemos hacer. Todo lo que sube al cielo en la oración regresa en forma de bendición. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Voy rapidito. Repaso. Combustible somos nosotros, nuestra sed, nuestra hambre, con el hecho de vaciarnos a nosotros mismos lo suficiente, deseosos y hambrientos, ávidos por el fuego del Espíritu Santo. El calor es por causa de estar bajo y permanecer bajo la exposición de su palabra y sus promesas que puedan arder en mi vida. Y el oxígeno, el soplo del Espíritu, es lo que permanentemente necesito para no solamente empezar el fuego, sino mantener el fuego. ¿Está conmigo? ¿No? Rodolfo, que a vos te gusta venir, ven acá. Él se hace rogar, pero... Sí, le gusta, sí. Encéndeme la velita. Combustible. Alguien le dijo, pastor, con el encendedor. Ahí está, oxígeno que viene por todos lados. Pero si tan solo quito el oxígeno, aunque el combustible sea correcto y el fuego esté ardiendo, en la medida que el oxígeno se va secando, no necesitas diablo, infierno, tentación, nada. Solo no está lo suficientemente dispuesto para que el Espíritu siga soplando en tu vida. Y ese fuego se apaga. ¿Alguien dice amén? Un aplauso, eso no pasó por lo que quería. Adoradores, si quieren ir subiendo, termino. Así que ese combustible, habría que hablar sobre el calor de permanecer bajo la exposición de la palabra. No sé si hoy o ayer o en algún momento a alguien le dije lo importante que fue, por ejemplo, para Daniel, aunque estaba en cautiverio, conocer la Escritura y saber que Dios había dicho 70 años. Hola. Cuando él dijo 70 años, el estar bajo la exposición de esa palabra hizo en él arder un fuego que comenzó a clamar pidiendo perdón por su pecado y por los pecados de la nación. ¿Está conmigo? Hola.
necesitas una palabra. Una palabra, no tus pensamientos, tu sentir, una palabra específica de Dios sobre tu vida y estar allí hasta que Él la cumpla sobre vos. Otro elemento de este combustible que ardió fue la disposición indefinida de esos 120. Dice la Biblia, yo no sé si usted leyó, poneme Hechos 1:4, yo no sé si usted le llamó la atención. Perdón, 2:4, perdón. Pero dice la Biblia, el 3, ¿se pinchó? No leo yo. El 12 en realidad. Bueno, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los muchachos estaban sentados. Como que no hay mucha reverencia en una oración, ¿no? Yo creo que ellos estaban acostumbrados a hablar de rodillas y a clamar, pero hace varios días que venían un año en oración, y lo único que tenían que hacer es permanecer, y quizás se cansaron y se sentaron. Pero otro elemento de ese combustible es esa disposición indefinida. Acá estoy. No falta ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, aunque sí que recontra mí cansado del trabajo. Y pastor, perdóneme si salgo y entro, porque tengo que lavar la cara, me corro. Pero acá estoy. Hola. No me pierdo nada. Pero quizá el jueves sea el día del cumplimiento de una promesa sobre mi vida, o el viernes, o en otros. Disposición indefinida, en el lugar correcto, una disposición apropiada, en forma indefinida, indeterminada, ilimitada, hasta que lo prometido llegó. Tomaron la decisión de esperar hasta que. David decía, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi ruego, y me sacó del pozo y me puso. Jacob, toda una noche peleando con un ángel, Génesis 32 por allá, exhausto, cansado, toda la noche agotadísimo. Y cuando ya rayaba el alba, amanecía, el ángel se quería ir y Jacob le dice, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Bajo la exposición de su palabra. Qué lindo ese combustible. Nosotros necesitamos el bautismo en o con el poder del Espíritu Santo. Jesús sigue deseoso de bautizarnos con su Espíritu y llenarnos de su poder. Su palabra y el calor nunca menguado. Sigue vigente su poder, cada promesa actual, válida. Sus promesas no caducan ni tienen fecha de vencimiento. Su espíritu, el oxígeno sigue soplando como en Pentecostés para seguir encendiendo y mantener llamas ardiendo. Combustible, es decir, vos y yo. Cada uno de sus hijos, cada miembro de una iglesia, debemos ser suficientemente hambrientos, sedientos, secos, vacíos de nosotros mismos, con una determinada y firme convicción de esperar y perseverar a la luz y la exposición del calor de su palabra, para comenzar a arder y seguir ardiendo para su gloria. Amén. Vamos a adorar a Dios un minuto. Aleluya. Quizás hoy sea su noche.
El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Oh. Mika mama kandara masara makaya. Shira mandara makaya. Shikamanara makandara masia. Oh Santo. 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 Sí, Señor. ¡Wow! Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungente, como fuente de agua viva, sacia mi sed, Aleluya. llama de fuego, Aleluya. ven y purifícame. Aleluya. Aleluya. Quiero orar por tu vida allí donde estás. Quiero declarar sobre tu vida que serás uno de los 120. Omikama kandara mashika mandara. Chica mandara masaya. Y vas a caminar y a esperar en una palabra. Mikama makande kia. Que cada día te va a encontrar el Padre bajo el sol de la exposición de tu palabra. Necesito que atrás nos ayuden, por favor. Quiero hacer una oración muy corta y me gustaría que puedas pasar al altar. Aquellos que tienen una palabra del Señor, del Padre, quizás a través de un profeta, pero basada en las Escrituras. Y que todavía no se ha cumplido. Y que te has alejado de estar bajo la exposición del calor de su palabra. Esa palabra ya no arde en vos. Yo quiero orar específicamente por tu vida como un combustible que se dispone otra vez a esperar bajo la exposición del calor de la palabra de Dios. Sabiendo, y te lo digo en forma profética, que viene el cumplimiento. Viene. Omikama kandara masaya. Espero haber sido lo suficientemente específico con el llamado. Mientras adoramos, el altar está abierto y luego oro por tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu
Kamara Makandara Mashika Mama Makandara Masaya. Shikara Mandara Makaya. Aleluya. Siempre está cerca de ti. No sucede fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, Señor. Aleluya. Aleluya. como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya. María. Me acuerdo en el club, cuando el Señor te habló, era muy nuevita. Después de esa reunión viniste y me dijiste, pastor, no entiendo nada de lo que el Señor me dijo. Hoy el Señor te vuelve a decir, sigue caminando, aunque no entiendas nada. O mi carra macandri que amashandara, rica manara mama macandiri, misikindiri, mi camandara masarra kai. O chica manara macandiri, misacandara maquia. Chica manara macandara masaya, estás comenzando a caminar en el río. Y el Espíritu Santo dice, 1000 codos más. 1000 codos más. Hasta que llegues a nadar en el río del Espíritu Santo. Camina bajo una palabra. Estate en esa palabra, que sea el fuego como una lupa sobre un combustible. El combustible el suficiente tiempo hasta que ese calor de la palabra se haga rema, carne, vida en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada palabra, Señor. El combustible. No tenía opinión propia. El combustible no tenía voz propia. El combustible no tenía pensamiento propio. El combustible no le decía al calor cuándo, ni cómo, ni de qué manera arder. El combustible está allí, seco, sin su propia vida, para que el calor del Espíritu de Dios pueda operar en él y arder para la gloria del Padre. En el nombre de Jesucristo oro por cada combustible. Puedan negarse a sí mismos, puedan morir al yo, puedan vaciarse de su yo, de su ego, de sus pensamientos, y declararse, si es necesario, una humilde y sencilla zarza, para que el fuego del Espíritu de Dios pueda arder en su vida, en el nombre de Jesús.